no farmacológico. Bueno, entonces, inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Primero tenemos que educar al paciente. Entonces, al darle una educación al paciente, ahí es donde tienen que actuar educadores de diabetes, especial, médico, enfermera, nutricionista, el psicólogo, el paciente, lógicamente, y la familia. Todos ellos van a hacer que esto sea mejor la adhesión al tratamiento. ¿Y cuál es el propósito de educación del paciente? Lograr un buen control del control metabólico, una mejor adhesión al tratamiento, mejor calidad de vida, reducir costos, evitar la enfermedad en el núcleo familiar y entre otros. Soy un poco nervioso. Evaluación y cuidado psicosocial. Entonces acá está todo lo que es la evaluación psicológica y social del paciente. ¿Cómo hacemos esto? Haciéndole rigorosamente una evaluación cada mes o cada que él visite al médico, para que se adhiera bien al tratamiento. Como tal, que tenemos la depresión es una de las principales causas del diabético. ¿Por qué? Porque la enfermedad genera muchas otras cosas, entonces el paciente se siente vulnerable ante todo y se genera una depresión que debe ser controlada. El tratamiento no farmacológico tiene 3 partes: plan de alimentación, ejercicio físico y hábitos saludables. Y el plan de alimentación me genera varias cosas. Primero que todo, hay que personalizar todo el tratamiento. Entonces, ¿qué hay allí? Saber la edad, el control metabólico que tiene en el estado actual, el sexo, el lugar donde vive, todo esto es importante. Segundo que todo, siempre adecuar al paciente a que tiene que comer 5 o 6 porciones de comidas al día. 6 porciones más que todo en el paciente que es insulino requiriente. ¿Por qué? Porque como él se aplica la insulina en la noche, entonces debe comer después. Después de la comida, utilizar otro. El café, el té, las aromáticas, todo esto es de consumo libre, no necesita restringirlo. No es recomendable las bebidas alcohólicas porque son hipoglicemiantes. Entonces, si el paciente está tomando antidiabéticos orales, entonces va a generar una hipoglicemia más avanzada. Y la parte de la sal también es muy importante, incluso si el paciente llega a ser hipertenso, entonces toca controlarlo. Por otro lado, la fibra. Siempre el paciente debe consumir una gran cantidad de fibra. Ahí decía que aproximadamente 50 gramos, pero debe ser continuo. Y los jugos no son muy recomendables, tienen alto contenido calórico y lo que genera es un aumento de la hiperglucemia. Cuando el paciente le da sed al diabético es por una deshidratación causada por hiperglicemia. Entonces el paciente no debe tomar jugos porque esto aumenta, entonces debe tomar agua, ¿sí? Adecuarlo para que tome agua. Los tipos de grasas que hay. Entonces, acá encontramos una tablita donde hay como tipo de grasas, pero entonces el diabético se va a centrar principalmente en monoinsaturados y poliinsaturados. ¿Por qué? Porque vamos a reducir todo lo que sean grasas saturadas, que son las que provocan un avance de la enfermedad. Entonces, ¿qué aparece? El aguacate, mi compañera ya hablaba un poquito de esto, el aguacate, el aceite de oliva, las grasas del pescado, las uvas, bueno. Y el consumo recomendado que se da es que los ácidos grasos sean menor, los ácidos grasos saturados y trans sean menor del 7%, que las grasas siempre estén entre el 25 y el 30%, los hidratos de carbono especialmente complejos, que son frutas, verduras, entonces que estén entre un 45-60%, aunque a veces esto no debería como generar tantos hidratos de carbono para el paciente porque igual esto va a aumentar la hiperglucemia. El colesterol menor a 200 miligramos al día y la fibra que siempre sea 25 a 35 gramos al día. Que hay otra cosa, que el paciente si tiene un índice de masa corporal mayor a 25, entonces hay que controlarle esa dieta y tiene que ser una dieta hipocalórica, entonces siempre se va a ubicar entre 1000 y 1500. El ejercicio físico, pues el ejercicio físico va a ser controlado, no hay que poner al diabético descompensado a hacer ejercicio físico porque esto sería
una causa muy mal. Entonces no es recomendable. Por otro lado, ¿cómo se da? Se da un nivel de intensidad mediante la frecuencia cardíaca de Ahlström, la ecuación. Entonces se dice que es 220 menos EA por 0.7. ¿Qué se dice? Como decía mi compañera siempre, se debe adecuar a que sea 30 minutos a 60 minutos, según el grado de sedentarismo. Por otro lado, hábitos saludables. Encontramos entonces el paciente si es fumador, hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque hay unas complicaciones macrovasculares. Y esto ya nos lo va a explicar un poco mi otra compañera. En tratamiento farmacológico encontramos, ¿cuándo se debe dar un tratamiento farmacológico? Cuando después de los 3 a 6 meses, si la dieta y el ejercicio no llevó a la glucemia adecuada, entonces se debe administrar estos antidiabéticos orales, o también en una glucemia en ayunas mayores de 240 miligramos de cilitro, una hemoglobina glicosilada por encima de 8.5. Estos son los fármacos que hay para tratar la diabetes tipo 2. Entonces encontramos el de primera elección, que es la metformina, las sulfonilurias, las meglitinidas, los inhibidores de alfa-glucosidasas y las tiazolidinedionas. Bueno, entonces acá aparece un cuadro donde nos dice qué contraindicaciones hay. La principal contraindicación de estos fármacos son que siempre que haya falla hepática y renal son complicados para manejar con el paciente ahí. Entonces es mejor, cuando haya falla hepática o renal, entonces es mejor suministrar insulina. Esta es la posología. Resaltamos más que todo la metformina, puesto que es el de primera elección, es de 850 miligramos 2 veces al día y 2550 máximo. Pero como tal, se daría según los requerimientos del paciente. Entonces acá hay un algoritmo. Entonces si el paciente llega con una glucosa en ayunas menor a 240 miligramos de cilitro y una hemoglobina menor de 8.5, entonces se actúa de una manera, se le da metformina. Si la metformina no es tolerada, entonces se le cambia de medicamento, se le da prueba a 1 a 2 meses. Si esto no sirve, entonces se le da una dosis más alta. Si esto llega a volver a pertenecer a que no le baja la glucemia, entonces se combina algunos antidiabéticos. Y por último, si el paciente quiere ya mucho, es la insulina. ¿Listo? Si el paciente tiene una glucosa en ayunas por encima de 240 y una hemoglobina glicosilada por encima de 8.5, entonces se trata de otra forma. Se le inicia insulina si el paciente lo requiere una vez. Y si ha perdido peso, entonces se le hace que se inicie con antidiabéticos combinados. Y si no, pues la insulina sería la mejor opción. Y la insulinoterapia como tal está así. Tenemos varios tipos de insulina. Entonces acá, según su vida media y su acción, entonces ahí están las insulinas análogas de acción rápida, las de acción corta, las de acción intermedia prolongada y las mezcladas. Entonces las insulinas análogas de acción rápida están la lispro, glulicina y aspartato. La lispro es la única que tenemos en Colombia. Por otro lado, las insulinas de acción corta está la cristalina, que es una de las más usadas. Eso es como para mostrarle las presentaciones. Las insulinas de acción intermedia, como la NPH, muy utilizada. La insulina análogas de acción prolongada, que ahorita se están usando mucho, como la glargina y la etemir. Bueno, y encontramos las insulinas mezcladas, que son 70% NPH y regular 30%. Y por otro lado encontramos de que se puede usar insulina de manera temporal o bien permanente. La temporal solo es en cirugías o cuando la glucotoxicidad aumenta de 250 por encima. Si es permanente es porque haya una falla hepática o renal, entonces no se puede usar metformina, entonces se usa insulina, o simplemente porque no alcanzó con toda la dieta, con todos los antidiabéticos orales. Y la administración, como es por vía subcutánea, entonces se realizan estos puntos de administración. Por otro lado, las técnicas de administración se dan
por vía subcutánea, entonces ya sabemos que se debe hacer un pliegue, se debe colocar la inyección de 45 grados al lugar y listo. Esto sería más que todo las técnicas de administración. Ahorita vamos a hablar un poquito de promoción